Listo, pues ahí está. Bienvenidos a una sesión más de Aprendiendo a Aprender, enfocado a lo que es la comprensión de lectura. No sé si ya se pueda observar mi presentación. Ya se puede ver. Ok, perfecto. Pues bueno, hoy vamos a ver dos estrategias de comprensión lectora que les van a ayudar muchísimo, además de afianzar mejor lo que estén leyendo en términos de estudio, también les va a servir bastante a la hora de resolver el examen. ¿Sale? Entonces, bueno, la primera que vamos a ver es la de comprensión lectora a partir de inferencias. Bien, para ir calentando motores, vamos a ver que para ser lectores competentes debemos ser capaces de realizar inferencias en un texto leído. Esto quiere decir una lectura entre líneas, para que podamos sustraer la información que no está mostrada explícitamente y que eso nos va a llevar a entender mejor las intenciones que el autor o escritor intenta mostrar. ¿Sale? Ahora, además de esto, la lectura a través de inferencias va a ser un recurso importante que además de darnos una idea del mensaje que expone el texto, también nos va a llevar a conocer a qué público está enfocado, cuál es su intencionalidad, ¿vale? Si esto lo trasladamos hacia lo que es el examen de admisión, las inferencias les van a ayudar bastante a que tengan una mejor precisión de los reactivos, así como el detectar una serie de pistas o tips que les van a ayudar muchísimo a resolverlo. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Bueno, en esta primera parte, vamos a centrarnos en aprender las generalidades que implica leer por inferencias. ¿Sale? Esto conlleva hallar las pistas o claves que son significativas. También aquí nos vamos a centrar un poquito en la interpretación y vamos a ir más allá de lo literal. Así es que durante las pequeñas prácticas que vamos a tener hoy, la intención es que ustedes detecten más de una interpretación o significado en todo aquello que estamos leyendo. Reitero, esto es muy importante para el examen porque además les permite ubicar las posibles trampas que les pudiera poner. Ya sea UNAM, UAM, la universidad que ustedes elijan, ¿sale? En este sentido, también conlleva a visualizar ideas o datos que el autor nos pretende mostrar. Y bueno, la idea es que esto sea algo flexible, que puedan aplicarlo en cualquier tipo de texto. ¿Sale? ¿Hay alguna duda respecto a lo que vamos a ver en la primera clase de hoy? No, profesor. Ok, muchas gracias, Mónica. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No sé si Buenas podría noches. dar un breve de lo que ha pasado, que apenas entré. No te preocupes, estábamos con la introducción, lo que implica leer por inferencias, qué es lo que pretendemos al hacer con eso, y pues bueno, les acaba de mostrar un poco los objetivos que se propone esta primera parte de la sesión, ¿sale? Y bueno, todo esto va con la intención de que ustedes tengan mejores herramientas de comprensión lectora. Ahora, aquí me gustaría que me ayuden con algo muy importante. Cuando escuchan esa palabrota que es inferencias, ¿a qué les suena? ¿Qué entienden por inferencias, chicos? Bajar. Bajar, ¿qué? Perdón, no te
No te alcancé a oír bien. Te escuchaste un poquito entrecortado. A ver, no sé si me lo pudieras repetir o en su defecto escribírmelo por el chat. Y mientras Adrián nos... Venga, venga, venga. Inferior inferir como se parece a inferior, como algo de abajo. Más o menos, está, digamos, lejanamente emparentado. Pero va, comienzas a agarrar el camino. ¿Alguien más? Mónica, estás estudiando Derecho, esto te va a ayudar bastante también. ¿No? Profesor, inferir es como concluir algo. Más o menos, sí, también ya le avanzaste un poquito más a No le esto. escucho, profesor. Que sí, va por ahí, va por ahí. Susana, ¿no te No se suena? no se me viene nada a la mente. Ok. Michelle, Sería como leer por palabras clave o algo que nos suene relevante para lo que buscamos, para nuestros objetivos. ándale, sí. Para ir aclimatando y precisando las cosas, de alguna manera todos ustedes están bien, pero la inferencia es efectivamente la utilización de claves y el deducir del contexto de la lectura con el propósito de recoger información que no está directamente expresada en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Como lo comenté hace unos momentos, leer por inferencias implica leer entre líneas, ir más allá del significado explícito del texto, acercarse a su intencionalidad, a la postura del autor. También a conocer la polisemia de una palabra, saberla ubicar en el contexto, ¿sale? Digamos que sería como descubrir. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a lo que es la inferencia? No. ¿No? Esto se conecta también un poquito con lo que vimos hace unas sesiones respecto a los niveles de comprensión de lectura, ¿vale? Ahora, ¿esto qué implica? Que en la lectura inferencial lo que se propone es explorar la posibilidad de relacionar la información del texto para dar cuenta de un dato que no aparece de manera explícita, que era más o menos lo que les venía diciendo, ¿sale? Esto nos genera una comprensión global del documento, así como la situación de la comunicación. Por lo que leer por inferencias nos lleva a detectar cuáles son las intenciones comunicativas que se subyace. Si es para informar, exponer, explicar, narrar, persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también las inferencias nos llevan a dar un panorama acerca del tipo de público o de auditorio a quien se dirige. ¿Sale? Esto no lo dije yo, ahí me faltó poner un poco la cita. Esto lo subtraje de un libro que se llama Lectura a partir de inferencias, nivel universitario, que por cierto ya está en una carpeta de bibliografía complementaria que se encuentra en el Drive. Ahí ya subí textos por si lo quieren consultar, en donde pueden ahondar en lo que es comprensión de lectura.
digamos que son parte de la bibliografía base que ocupé para hacer el taller. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que involucra la lectura inferencial? ¿No? Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahora esto implica que el inferir nos lleva a desarrollar una capacidad específica. Bueno, les tengo buenas noticias. Esa capacidad inferencial todos la tenemos. ¿Sale? Y eso implica, pues, deducir el proceso secuencial de lo que estamos leyendo. Esto genera una especie de predicción de lo que viene a continuación. ¿Sale? Que eso, por ejemplo, para quienes están realizando un examen o van a realizar el examen de admisión, pues les puede ayudar muchísimo. ¿Sale? En el caso de las personas que están estudiando ya la universidad, esta capacidad predictiva pues nos da una orientación de qué es lo que está desarrollando el texto, ¿sale? Y lo que vendrá. Ahora, la capacidad inferencial también nos aporta generar puentes entre lo que nosotros ya conocemos con lo que estamos leyendo. Esto es muy importante porque hace que el conocimiento se vuelva una estructura. Hagan de cuenta que es un edificio. No construimos desde cero el conocimiento, sino que se va conectando a partir de un bagaje previo que tenemos. Aquí de lo que se trata es buscar esas conexiones, generar esos puentes, que esto también va un poquito de la mano con lo que vamos a ver en la siguiente estrategia de lectura. Pero bueno, si ustedes eso lo aplican al momento de estar revisando un texto, no sé, que hable sobre ética, por decir un caso, y ustedes ya tienen una idea, una noción de lo que es moralmente bueno o malo, entonces ahí la inferencia nos lleva a conectar esas nociones que ya traemos con lo que está aportando el texto. Así que la inferencia también juega mucho con el razonamiento, porque nos lleva a conectar lo particular de lo general. ¿Sale? Así como relacionar lo leído con atmósfera o contexto. ¿Sale? Es decir, no quedarnos en una lectura aislada, sino ir fusionando las cosas, ¿no? Ahora, algo también muy importante es que la capacidad inferencial es modificable, es decir, que si nosotros la ejercitamos, por ejemplo, realizando acertijos, adivinanzas, hay juegos como por ejemplo el Sudoku, que nos lleva a potencializar esta habilidad, pues bueno, a la hora de ocuparla para leer, pues va a resultar mucho, mucho más sencillo. En el caso de no hacerlo, nos genera un cierto atrofio, nos alenta. Por eso, ese tipo de juegos mentales, si no los llegamos a practicar seguido, se nos resultan complicados. Y les cuento que sí, cierto. Estoy colaborando con un taller de aprendizaje creativo para niños y tiene muchos juegos que involucran aparte de lo que es lógica matemática, inferencias, silogismos, bueno, pero adaptada a la infancia, ¿sale? Les comento que hay algunos ejercicios que realmente me costaron mucho trabajo resolverlos. Y es justo porque no había practicado esa habilidad. ¿Vale? Entonces aquí les estoy entregando, chicos, que van a hacer su examen a la UNAM, a la UAM, o donde ustedes gusten, una llave de oro, que es potencializar esta parte del razonamiento. Si ustedes lo hacen, el examen no va a ser tan complicado. Van a poner varias cosas que están en su contra a su favor. Y bueno,
En el caso de los chicos que ya están en la uni, al momento de realizar sus lecturas y sus ensayos, van a poder detectar mejor las ideas principales, interpretar de una manera más profunda lo que les dice el autor o la biografía que estén revisando, y por supuesto que esto se traduce en trabajos académicos de una calidad mayor y por supuesto afincar mejor el conocimiento que vamos teniendo. ¿Sale? O sea, todo esto. ¿Hay alguna duda, comentario, problemática, curiosidad que tenga que ver con este tema? Y al decir que relacionar lo leído con el contexto, ¿se refiere a relacionarlo con nuestro contexto? ¿O? No, se refiere al ambiente o atmósfera que desarrolla la obra. ¿Sale? Ah, ok, sí. A eso. En cuanto a lo que ya conoces, viene en el punto 3, que es generar puente entre lo que conocemos con lo que estamos leyendo. Eso sería más bien cercano a lo que tú estás diciendo, ¿vale? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues tenemos varios tipos de inferencias. Hay algunas que pueden ser enunciativas, que digamos muchos de los reactivos del examen van en esta línea. ¿Quién, a quién, por qué, dónde, cuándo? Y esto implica relaciones de significado. Básicamente esto. Ahí déjenme dónde aparece el puntero aquí. Esto es relaciones de fuerza entre el enunciador, el enunciatario y el referente. ¿Sale? Por ejemplo, un caso de ello es deducir qué tipo de texto tenemos considerando, por ejemplo, la imagen de la portada, la reseña de la contraportada y el título. Ahí ya estamos teniendo una inferencia de carácter enunciativo. ¿Sale? Luego tenemos las inferencias léxicas, que son cadenas semánticas. Es decir, vínculos entre significados. Piensen, por ejemplo, en si yo estoy mencionando una serie de casos particulares, la conclusión de esos casos particulares tienen que ver un campo más grande, más general. ¿Sale? Luego tenemos las inferencias referenciales, que son las relaciones entre ideas viejas e ideas nuevas, lo cual implica una progresión temática. Aquí ya no solamente estamos hablando de los significados o del vínculo que tiene una frase con la otra, una idea con la otra, sino lo que les comentaba hace unos momentos. A partir de lo que yo conozco, vincularlo con lo que ya estoy conociendo a medida que voy leyendo. ¿Sale? Luego tenemos inferencias macrotextuales, que es la selección y jerarquización de la idea, de las ideas, perdón. O sea, si yo estoy viendo un título que dice tal cosa y veo que el cuerpo me está indicando otras, entonces ya de ahí comienzo a visualizar lo que vimos anteriormente, las ideas principales, secundarias y complementarias. También hay inferencias lógicas, que es una relación lógica entre las ideas. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos más claros, es el de causa y efecto. Aquí, como se habrán dado cuenta, nos estamos vinculando un poquito a la lógica. Y luego tenemos las inferencias argumentativas, que son las relaciones argumentativas, es decir, si estamos hablando de un caso particular, y llegamos a una generalidad, pues estamos hablando de una inducción. Si partimos de una generalidad a
una particularidad es la deducción. Tenemos también el razonamiento causal, que es el origen de las cosas o de las situaciones. Y por último tenemos el razonamiento dialéctico, que es la confrontación entre dos partes que son opuestas, que al sintetizarse van a dar pie a una situación nueva. ¿Sale? Otra vez aquí entra el fantasma de la lógica. En el caso de los exámenes, por ejemplo, si yo estoy leyendo una pregunta que me habla de varios casos y al final ese reactivo se cierra con una palabra en plural, por ejemplo, no sé, estamos hablando de, ¿qué les gustaría? La pobreza extrema, la inflación económica, la baja inversión en servicios públicos, los altos impuestos, son referentes de, y pueden aparecer ahí países subdesarrollados, países desarrollados, primer mundo, tercer mundo, bla, bla, bla. Ahí lo que está viendo en esa pregunta es una relación, es un razonamiento deductivo, a partir de que están dando varios casos para llevarnos a una generalidad. Puede suceder al revés, que la pregunta enuncie una generalidad y lo que se nos pide es un caso particular. En esas circunstancias estamos hablando de una deducción. Si nos piden cuáles son las causas que originaron la Revolución Francesa, ahí estamos hablando de un razonamiento causal, ¿vale? Entonces, si ustedes leen de manera razonada un reactivo así, en el caso de los exámenes, van a poder identificar mejor la respuesta. Obvio, esto tiene que ir acompañado de un manejo de dominio. La lógica por sí misma pues, no les puede dar el acierto al 100%, ¿sale? Sí tienen que tener un manejo del contenido. En el caso de quienes pues están en la carrera o leyendo por gusto, el tener en cuenta este nivel argumental nos lleva a entender mejor hacia donde nos está guiando el autor, sobre todo si estamos hablando de textos académicos. Por ejemplo, una tesis, aunque partimos de un caso específico en el título, es muy casual que la tesis, sobre todo si estamos hablando de carreras como de ciencias sociales, mayoritariamente, es más bien un trabajo de corte deductivo, ¿no? Y eso lo pueden ver incluso en el índice, porque aunque les hablen de, no sé, las fiestas del santo patrono de San José, Pepe, tócate algo, ¿no? Aunque estemos enunciando un caso específico, es clásico que en las tesis comiencen a hablar de la generalidad. Incluso hay capítulos que primero lo que hacen es encuadrar en qué contexto se está desarrollando el caso que yo estoy investigando. Por ejemplo, en mi tesis de licenciatura, mi historia, así lo hice. Ay, perdón, se me mordió la lengua. Aunque el título habla de una cuestión específica, que en mi caso yo trabajé memoria y representación de la historia en las canciones de heavy metal, a lo largo de mi tesis yo me fui yendo de lo general a lo particular, porque empecé hablando primero de lo que fue el heavy metal, la historia de ese género aquí en México, y si se dan cuenta ya lo estoy haciendo más chiquito, para que en el tercer capítulo, que es digamos el desarrollo del caso, me esté centrando en mi particularidad, que es la memoria colectiva vinculada al heavy metal mexicano. Si nosotros leemos de esa manera, ya sabemos que que el nivel argumental que yo manejé fue deductivo. ¿Sale? Y seguramente
se van a topar con muchos casos así. Y bueno, eso nos lleva a entender un poquito más lo que estamos leyendo. ¿Sale? Así es que muy duchos en detectar las diferentes inferencias que existen. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte, ninguna. Ok, gracias, Michelle. ¿Los demás cómo vamos? ¿Todo claro? No hay duda, profesor. Ok, bien, entonces, seguramente ya por ahí están empezando a recordar varias situaciones de las que les he estado comentando. Bien, ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que debemos enfrentar para poder salir adelante y tener una lectura por inferencias adecuada? Hay varias cosas que nos limitan. ¿Sale? La primera de ellas es que nos cuesta trabajo definir el propósito del autor y del texto. Y esto es algo que nos llevan enseñando desde, bueno, secundaria, más o menos, desde que íbamos en las clases de español, de ese nivel de estudios, y que en teoría aparece con mayor énfasis en preparatoria y bueno, se expande cada día en la universidad y más quienes agarran una carrera de ciencias sociales o humanidades. ¿Sale? Pero tristemente no lo hacemos. No lo identificamos y eso nos obstaculiza mucho hacer esta lectura entre líneas. Otro punto es la falta de entendimiento de la polifonía textual. Tendemos mucho a entender de manera literal las cosas. Y eso va de la mano con el siguiente punto, que es la incapacidad por relacionar los significados. Y eso, por ejemplo, yo lo llego a notar mucho en las redes sociales. Como que se lee de forma fragmentada, aislada, y no se entiende bien. A esto agréganle un mal manejo de vocabulario. El hecho de que hayan por ahí un montón de palabras que no nos cuadra el significado hace todavía más difícil el vincular las cosas. ¿Sale? Una situación que también no favorece mucho la lectura de inferencias es no saber jerarquizar las ideas principales de un texto. Que ahora ya entendemos por qué a lo largo del taller tuvimos este camino. ¿Sale? Ahora sí que ahí me fui muy constructivista. Y bueno, por último, la ausencia de la organización textual como una herramienta de comprensión lectora. ¿Sale? Entonces, el no tener esto en nuestro bagaje conlleva que nos cueste trabajo inferir. ¿Vale? Ahora, vamos a ver aquí diferentes maneras de analizar por inferencias un documento. Y la primera de ellas es a estudiarlos o desmenuzarlos, por así decirlo, a través de los paratextos. Cuando hablamos de paratextos, estamos haciendo referencia a estos elementos que apoyan, refuerzan o dan indicios sobre el tema que se van a tratar. Digamos que ese es el primer acercamiento que tenemos con un texto, ¿sale? Entre los elementos más distintivos de esta clase, pues tenemos los títulos, los subtítulos, los epígrafes, las tablas de contenido, los índices, los prólogos, las dedicatorias, las imágenes, las hipnosis.
también a síntesis que te ponen a contraportada de un libro. Todo eso, si nosotros lo aprendemos a leer, nos va a dar un referente de lo que se va a tratar el texto. ¿Sale? A su vez, esto también nos lleva a descubrir el orden, es decir, la secuencia de los temas y por lo tanto, las conexiones que hay entre ellos. En algunos casos es muy claro, muy obvio. Por ejemplo, si yo les pongo el índice de mi tesis, pues sí está más que evidente que voy de lo general a lo particular y que hay un vínculo muy cercano entre lo que estudié. Y hay otros que no se les ve mucha lógica. ¿Sale? Pero casi siempre sí se muestra. Además de lo anterior, el análisis por paratextos nos permite anticipar cómo se va a desarrollar el texto. ¿Sale? Porque ahí se van a presentar las palabras claves que son el eje que articula el desarrollo temático. Es más, hasta en el lenguaje. Si el lenguaje de la introducción o del prólogo o de la contraportada tiende a ser muy pesado, eso nos está evocando que entonces la obra puede visualizarse como muy densa. Aquí también dependiendo mucho del tema. Si no, entonces ya aquí viene un primer punto a nuestro favor. ¿Sale? O sea, esto nos lleva a, digamos, saber elegir cómo vamos a leer la obra. ¿Sale? Nos lleva a tener una predicción. ¿Qué va a pasar? Y eso, por supuesto, que me lleva a prepararnos. Por eso, el análisis de los paratextos se tiene que hacer de manera global. Tampoco unirse solamente porque, la portada me pone una caricatura y en la contraportada hablan bonito del autor y en 3 palabras me exponen bastante bien el tema de que se trata. Entonces ya pudiera ser un libro de fácil lectura. Que no siempre sucede así. Hay otros que no, que tienen una portada medio, no sé, surrealista, e incluso la contraportada no nos arroja mucha información, pero resulta que el texto ya al abrirlo en el índice y luego empezarse a leer la introducción, pues resulta que es más sencillo de lo que parece. Tenemos que ir analizando de manera global todos estos elementos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Los demás cómo vamos? Tampoco no hay duda. Perfecto. Bien, ¿qué les parece si... Ay, me equivoqué, un pequeño blooper. ¿Qué les parece si vamos a practicar un poquito? ¿Sale? Analicen la información de la portada. ¿Sale? Y respondan esas 3 preguntitas que vienen en la diapositiva. Les voy a dar ahí unos minutitos. Y cuando estén listas y listos, me dicen. ¿Sale?
Bien, vamos a ver sus respuestas. ¿Quién me quiere ayudar con, desde su interpretación, una primera pregunta? Pues para mí, profesor, el tema central del libro es la tolerancia. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Las demás concuerdan con su compañera? Yo pienso que puede ser como el racismo, las razas. Ok. Véanlo todo en la globalidad, ¿eh? No nada más en los monitos. Y traten de checar la relación que hay del título con la imagen. Ahí sin querer queriendo ya estamos haciendo un análisis semántico de la portada. Para quien no conozca, la palabra semiótica es la disciplina que se encarga en analizar los discursos, y meterse a los símbolos, a los significados. Es una disciplina acá bien intensa, pero muy llamativa. Bueno, ahora sí, ¿quién más? Sobre las diferentes etnias que existen. Ok, 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 ok. Diana, ¿quieres agregar algo? Bueno, si no, más adelante. No, chicas, si hacemos un análisis solamente clavándonos en la portada, efectivamente, la tolerancia es el tema central del libro. ¿Sale? Y los dibujitos de las diferentes etnias que ven aquí van reforzando esta idea. Por eso la segunda parte del título también es muy importante. Explicada a todo el mundo. Y ahí ya les estoy dando una pista de la respuesta de la segunda pregunta. ¿Qué tipo de texto refiere la obra? ¿Es un texto especializado, de divulgación, um, especializado, o al contrario, es general? A ver, quiero escuchar sus hipótesis. Vamos a jugar a ser detectives. Pues desde mi punto de vista, profesor, es Ajá, un tipo de texto expositivo. es expositivo, ¿ok? Sí, sí, tentativamente pudiera ser. Bien, vamos a escuchar a los demás. ¿Qué onda? ¿Qué piensan? Coinciden con su compañera, es expositivo, pero em, piensen, es especializado, es de divulgación, De divulgación. Divulgación. está claro, ¿no? Entonces, es de divulgación, puede que sea expositivo, aunque también ahí entraría un poco la explicación, ¿no? Si es de divulgación, eso quiere decir que en algún momento el discurso que vamos a ver ahí es en tenor a explicarme una serie de temas, ¿no? Ahora, esto está bien fácil. ¿A qué público va dirigido? Pues sería todo público en general, ¿no, profesor? Exactamente. Aunque, ojo, aguas con eso. Habríamos que buscar más elementos para checar si realmente es hacia un público general, porque hay títulos de libros muy engañosos
que dicen que está abierto para un público, pero resulta que pues no es así. Por ejemplo, hay un libro, creo que así se llama, de un filósofo francés que se llama Gilles Lipovetsky. Él tiene un texto que se llama El postmodernismo contada a los niños. Ahora, también tiene un título, el autor puede ser sarcástico, ¿no? Y uno de entrada, porque además la edición que yo revisé para el trabajo de la escuela que estaba haciendo, pues estaba muy amigable como este. Y me fui con esa finta. Yo, tontamente, tuve la mala costumbre en aquella ocasión de volarme la introducción. Dije, ya vámonos con lo sabroso, ¿no? Yo hasta hace poco desestimaba mucho las introducciones. Cuando voy llegando al primer capítulo, ¿cuál? Pues no sé a qué tipo de niños le escribía Lipovetsky, porque hasta donde me acuerdo estaba complicadito, tenía su chiste. Y en ese primer asalto me ganó el mugre texto. Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, hasta donde tenemos de datos, ¿sí? Está abierto a un público que está dirigido. Y miren toda la información que sacamos solamente a partir de la portada. ¿Dudas respecto al análisis por inferencias a partir de elementos de paratextos? ¿No, chicas? No, No, ninguna. ninguna. Perfecto. No, profesor. Muy bien. Ay, otra vez multiplicar. Y entonces. Ahora vámonos por algo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo a las chicas que están en proceso de prepararse para su examen a la UNAM, que son las inferencias por palabras claves. Este tipo de inferencias consiste en ubicar una serie de palabras que nos permiten detectar el sentido del enunciado a partir del significado de palabras que son claves. Por ejemplo, esto de hecho lo extraje de un reactivo tipo UNAM. El siguiente evento fue un hecho precursor de la Revolución Francesa. Es una pregunta. Y entre las respuestas estaría la debacle económica que experimentó Francia desde finales del siglo XVII o en su defecto la ineficiencia de la monarquía absolutista. Bien, en este caso, la palabra clave aquí que nos da un significado más preciso de lo que se nos está preguntando es precursor. Es decir, un antecedente. ¿Sale? En este caso estamos hablando de un antecedente, no de una causa, que luego por ahí también llega a haber una confusión. Cuando estamos hablando de causa, estamos hablando de una condición que origina el suceso. Que en ese caso sería la ineficiencia de la monarquía francesa. Pero como aquí me lo están diciendo muy claro, hecho precursor, si yo conozco que precursor es algo que antecede, o sea, un hecho que antecede a la Revolución Francesa, entonces la respuesta correcta sería esta, la debacle económica que experimentó Francia desde fines del siglo XVII. Porque eso es lo que va a pasar antes del estallido de la Revolución, que también fue una condición. Pero al mostrar digamos, una marca temporal de lo que ocurrió, pues ya le está tomando como un evento. Si aquí
habría puesto, no sé, la ineficiencia de la monarquía absolutista durante el reinado de Luis XVI. Entonces esa también sería correcta. ¿Sale? Y de hecho es más correcta que la primera opción porque estamos hablando de un evento inmediato que estuvo antes de la Revolución Francesa, pero después de la debacle económica, que de hecho eso fue algo que se extendió. Sí, más o menos me cacharon aquí la idea. O por ahí se me enredaron. Me enredé. Ok, ¿en dónde te me perdiste, Susana? En la pregunta, bueno, como usted lo dice, entonces no es lo que pasó, bueno, o sea, sí, pero es como más como un antecedente entonces. Exacto, es decir, un evento que sucedió antes, no una condición que lo genera. Ahí hay que tener mucho cuidado porque tristemente, tanto en el examen como en las guías, eso es algo en donde yo me aviento mis jalada de los cabellos, ya hasta me quedé sin ello, y es que me confunden antecedentes con causas y no son lo mismo. Cuando hablamos de causas estamos hablando de condiciones o circunstancias que generaron el evento en cuestión. Vuelvo al ejemplo, si estamos hablando de la Revolución Francesa que ocurre en 1789, las causas sí son la ineficiencia de la monarquía absolutista, la debacle económica que experimenta Francia por lo menos 150 años antes del estallido de la Revolución, la organización de la sociedad en los famosos estados generales y las ideas de la Ilustración. Esas son las causas de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando de algo que ocurre y que le precede, es decir, que sucede antes. Entre los antecedentes puede sucederse la publicación del contrato social de Rousseau. Y saco a colación a Rousseau porque él es quien, digamos, justifica que exista una transformación radical cuando el gobierno ya no vela por el bien público. Otro antecedente serían las cosechas que se pierden por el clima entre 1765 y 1788. O en este caso, que es un poco más abierto, por eso es importante entender bien qué onda con el lenguaje, la debacle económica que experimentó Francia desde finales del siglo XVII. Aquí la condición la están tomando como un hecho. Y la manera en cómo yo lo estoy afirmando es en cómo se me expone. Si lo confrontamos con la opción que viene después, esto es muy general, esto está expuesto como una condición. Se tomaría como antecedente si fuera más específico. Se hablara en vez de la ineficiencia de la monarquía absolutista, porque eso no puede solamente vincularse con un solo rey, sino fueron varios los que generaron esa ineficiencia. Pero si aquí hubiera puesto la ineficiencia del gobierno de Luis XVI o la ineficacia de la monarquía absolutista durante el gobierno de Luis XVI, entonces ahí sí sería un hecho precursor, ¿sale? ¿Queda más claro la explicación o igual andan enredadas y perdidas todavía? Ya más claro. Muy bien. Esto sí necesito que me lo tengan clarito para que a la hora de resolver un examen no se me pierdan. Michelle, ¿cómo andas? Todo bien, todo ¿Sí? claro. ¿No estuvo enredada la explicación? No, porque creo que ya tenía una noción de lo que era, bueno, la palabra clave en este caso, recordar.
Ajá. pero creo que es importante tener en cuenta varios sinónimos. Bueno, si teníamos en cuenta que este antecedente o lo que fue antes es sinónimo de precursor, creo que es fácil seleccionar la opción. Exacto, exactamente. Ahora, en el caso de quienes ya estén en la licenciatura, igual, jueguen con el lenguaje. Tienen que ser muy abiertas al tipo de lenguaje que hay en el texto, porque eso les va a llevar a identificar las palabras claves. ¿Sale? Eso está muy sencillo, pero si lo hacen una costumbre, les va a salir de volada. Muy, muy fácil. Ok, vámonos entonces con lo que sigue. Vamos a practicar. Hablando de palabra clave, vamos a hacer un pequeño jueguito. Vamos a jugar a ser detectives. ¿Qué vamos a realizar a continuación? Van a leer con atención las hipnosis que está en la diapositiva y van a intentar descubrir la palabra no sé. Es bien importante porque esa palabra es quienes va a llevar a dar un sentido más profundo de lo que quiere decir el texto. Si lo leemos de forma literal y no descubrimos qué es no sé, el texto no se entiende. Pudiéramos intuir a partir de los elementos que tenemos, pero no se entiende. Necesitamos descubrirla. ¿Sale? Así es que lean con atención y después de unos minutitos me comentan sus hipótesis sobre, pues, qué palabra es no sé, ¿vale? Y vamos a hacer algo extra. Sí está muy facilito, ¿eh? Profesor, vendría siendo lo que hace ratito mencionamos, la no sé, yo lo interpreto ya leyendo el texto como la tolerancia. Exactamente, muy bien, Mónica. Exactamente. Sí, es la tolerancia. Chicas, ¿pudieron identificar si era esa palabra? Susana, Michelle. Diana. ¿Sí coinciden con su compañera? Sí, Sí, Perfecto. Ahora, ¿cómo llegaron a esa respuesta? ¿Qué fue lo que los llevó a descubrir que era la tolerancia? Pues las palabras claves que vienen en el texto, profesor.
¿Cuáles, por ejemplo, te Oye. llevaron a ese camino? Pues, por ejemplo, las creencias, las diferencias que tenemos como seres humanos, el no enfrentarnos, el no haber guerras. Como que eso, yo, bueno, al menos en lo personal, yo tomé esas palabras para llegar a la conclusión que era la tolerancia, porque teniendo tolerancia no tendríamos por qué llegar en ningún enfrentamiento ni ninguna guerra, respetando todo lo que ahorita especifica en el texto, que son las creencias, que la costumbre de cada persona o de cada sociedad. Exacto, muy bien, muy bien. Michelle, Susana, ¿cómo llegaron a esa respuesta? Yo al inicio del segundo estrofa, creo que se dice, Párrafo. sí, párrafo, al decir todos somos diferentes, que esa fue mi idea clave más que nada para irme guiando primero al que quería decir como tolerancia y al decir después sobre no enfrentarnos cuando no tenemos ideas en común o así. Muy bien, muy, muy, muy bien. Susana, Bueno, yo me enfoqué más en donde decía que evita los desacuerdos para evitar enfrentamientos y guerras. Desde ahí me guió un poquito porque en lo primero donde decía nuestras creencias y nuestras elecciones políticas, yo pensé que eran las creencias, pero ya vi que no. exacto. Bien, Diana, ¿puedes comentar algo? Si no, no te apures, porque hasta donde alcancé a ver, andabas creo que en el transporte público o de viaje. Si no hay, luego me escribes, ¿vale? Pero sí, tienen razón. Y además hay algo muy, muy importante. Si sustituimos todos los no sé por tolerancia, el texto tiene un sentido mucho más claro. ¿Sale? Entonces, definitivamente en lo correcto. Y si se percataron, aquí no solamente hubieron palabras claves, sino hubieron oraciones que nos llevaron a inferir cuál era esa palabra y cuál no podría ser. ¿Va? Así es que bueno, ahí ya tienen una ejercitación muy, muy interesante, que por cierto, les antecedo, va a aparecer un ejercicio similar en la evaluación final que vamos a tener el siguiente lunes. Así es que para el siguiente lunes, y aprovechando también la ocasión para sensibilizarlas, perdón, al ambiente de que va a haber en el examen, dentro de 8 días sí les voy a pedir, si puede, que pongan su cámara, porque va a ser un mini examen, en donde la idea es que ustedes pongan en práctica todas las estrategias que vimos durante el taller. ¿Sale? Es una evaluación que más o menos tiene una duración de 1 hora, para que posteriormente hagamos la retroalimentación y de esta manera cerremos con el taller, ¿vale? Pero sí, no sé, es muy importante. Ahora va con última práctica, ¿sale? Van a leer con atención estas estrofas de una canción que me gusta bastante, aquí sí, te quedé autoritario. Es un cantautor español que se llama Joan Manuel Serrat, un personajazo en donde, bueno, hace letras increíbles. Y este es un fragmento de Pueblo Blanco, que además es poema y canción al mismo tiempo, imagínense, está brutal el señor. Y ya que lo tengan bien leído, me van a responder las siguientes preguntas. Sale que nada más son 2. Con esta amarraríamos esta estrategia, ¿sale? Entonces, no sé qué prefieran, si leer y después enfrentarse a las preguntas o apuntar primero las preguntas, ya después leer y posteriormente resolverlas ahí en su cuaderno. ¿Qué les favorece más? Ay, Bueno, de mi parte sería anotar primero las preguntas, profesor. ok, No sé Mónica. qué digan las compañeras. Sí, Michelle, ok. también de mi parte.
Bueno, entonces aquí están los dos desafíos. Y cuando ustedes me indiquen, me paso a la que sigue. Yo lo noté, esperamos a las compañeras, profesor, Ok, a que indiquen ellas. Michelle, Susana, Ya, profe. ¿ya? Sí, ya. Ok, perfecto. Diana, ¿cómo vamos? Vale, entonces nos vamos aquí.
¿Listas? ¿Listas, chicas? Ay, es que a mí este sí se me hizo como que más complejo, profesor. O sea, leerlo y leerlo, no sé, yo lo siento que el tema central, no sé, es como los sueños que tienen en alcanzar algo. No sé si Bueno, estoy en lo correcto. vamos a dar unos minutitos más. Echen mano no solamente de la estrategia que ahorita estamos analizando, sino de las anteriores. También jueguen con su creatividad y es uno de los retos que tiene la poesía, que no es tan explícito el significado. Aquí vinculen las diferentes ideas que tienen las estrofas para ir enmarcando más o menos cuál sería el tema central. Ok, interesante, Diana, interesante. Susana, Michelle. Pues volviéndolo a leer, profesor, parte de una ilusión es como un tema del amor. Del amor. Ok. Bueno, cuando acabe la sesión, se escuchan la canción para que yo creo que ahí con la música les puede llevar
a un significado mucho más preciso, ¿vale? Pero bueno. Eso, vamos más tibios. Diana nos está dando cosas más interesantes. A ver, Susana, Michelle, ¿algo que quieran agregar? ¿Cómo quiere, pues, triunfar sin hacer, pues, daño a alguien más? ¿O cómo vive su vida, pues, día con día? Ok. Ok. Bien, pues miren, aquí vamos a compartir interpretaciones. Hasta donde nos arroja el poema, porque les digo, esta no es toda la letra, por más que quise hacer un formato en donde pudiera mostrarse toda la canción, no pude. Hay mil perdones. ¿Sale? Así es que extraje unas cuantas estrofas del poema, que es un poquito más amplio, pero que me parece que recuperan la esencia del mismo. Y al final a mí me parece que el tema central de la canción es la fugacidad de la vida, así como su rutina. ¿Sale? Juega en todo momento Joan Manuel con el tiempo y no, con lo que se hace con ese tiempo, qué es lo que le da significado a ese tiempo. Y en ello, pues bueno, viene una impronta en la vida de las personas, misma que, digamos, condiciona las aspiraciones de cada una, ¿no? Es un rolón tremendo que yo les sugiero que escuchen con mucho detenimiento. Ya se los compartí en el grupo. En unos momentos les paso el link en donde pueden escuchar la letra de la canción. Repito, esto es solamente una parte que me parece lo más significativo. Ya ustedes me dirán. Y en cuanto a lo que refleja cada estrofa, pues ahí es en donde realmente se pone cruda la canción. Es una canción brutal, brutal y cruda. Toca temas que no son tan sencillos de mencionar. Y yo creo que por eso me gusta mucho. Es una canción y una letra agresiva, desafiante. Y en lo personal yo soy muy fan de ese tipo de temas complejos, duros. Bueno, la primera estrofa, por ejemplo, tiene que ver con algo que ustedes mencionaron, que es la rutina de la vida y las aspiraciones de cada uno que cada uno tiene. Y eso se enuncia en los dos primeros versos. De la siega a la siembra se vive en la taberna. O sea que ahí estamos hablando de una rutina bien definida, que incluso eso nos hace llegar a pensar de que si eso realmente es vida, ¿no? Incluso me lleva a reflexionar un poco sobre cómo hoy estamos viviendo, ¿no? Ya hasta me voy a poner un poquito filosófico. Luego, al final de esa estrofa, se refiere a las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Y aquí estamos hablando de anhelos ocultos, de la insatisfacción que nos está dejando la vida. Por eso imaginamos otro escenario alterno, ¿vale? Hay que tener un poquito más de cuidado y de imaginación al momento de leer este tipo de textos para saber qué es lo que nos están diciendo. Ponernos en la piel del autor. Y bueno, esto se refuerza en la última estrofa. Ellas sueñan con él y él, pensando en los muchachos de ese pueblo blanco, irse muy lejos. Otra vez estamos llegando a la insatisfacción. Mi entorno no me está dejando vivir bien. Y los pueblos y los viejos,
al ver que la vida ha sido algo dura, doliente, cruda, más no poder, piensan que la muerte es el único descanso. Por eso ahí hace la analogía de representarlos como los cocodrilos que están a las orillas de los, a la orilla de los ríos con la boca abierta nada más hacia el sol como si no hiciera nada. Y bueno, aquí esparto es una hierba que también dura, ríspida, que se ocupa para hacer sombreros y que en el caso de las actividades de la cosecha allá en España, la separan del trigo. ¿Sale? Entonces, ya con esto nos estamos enfrentando a un tema bastante duro, que les digo, yo ahorita ya hasta me puse todo sencillo y reflexivo. Les invito a que escuchen la canción completa. Y bueno, esto se refuerza más en la manera en cómo canta el Señor. ¿Sale? Así que bueno, ahí les dejo esa interpretación. Me parece que hicieron un buen trabajo. No es algo sencillo enfrentarse a este tipo de textos, ni mucho menos a detectar con claridad cuál es el tema central y qué es lo que nos habla en cada estrofa. Y si esas estrofas tienen en sus ideas principales una conexión o al contrario, no la tienen. Por ejemplo, si nos vamos con el análisis de las letras de canciones, si las leemos como eso, como documentos, en ocasiones lo que nos dice una estrofa no tiene una conexión directa con lo que nos comenta antes y pues eso ya al momento de visualizar pues cuál es el tema central, pues es mucho más complicado. Por ejemplo, esto yo lo veo bastante con el rock en inglés. ¿Sale? Donde no es muy claro. Hay artistas que sí tienen un mejor cuidado, ¿no? No me refiero solamente a un solo género. Pero en muchos casos no, parecen como si fueran Frankenstein las letras. En el español también sucede otro tanto, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, una apertura e ir más allá para poder entender este tipo de cosas. En el caso de la poesía, también dependiendo a quién se lean, pero es más homogéneo y más uniforme la interpretación. Hay un cuerpo más definido, hay una mayor conexión entre las diferentes estrofas. Que eso no quiere decir que a veces sea tan sencillo entender pues, qué fregados me está hablando este güey. Pero sí semánticamente hay una mayor conexión, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Cuéntenme qué les pareció. ¿Les funcionó esto? Pues sí, es muy interesante, profesor, porque la verdad nos hace analizar muchísimas cuestiones en relación a que tenemos que saber interpretar los textos, ¿no? Bueno, al menos de mi parte a mí se me dificulta bastante. Y ahorita el ejemplo que puso pues es muy bueno porque nos ayuda a analizar, ¿no? Sí, esa es la idea, fíjate. Y qué bueno que de hecho te ayudó a ver las demás, cómo van, cómo se sintieron, les ayudó o no. Exacto, también sí, es un tipo de evaluación. De qué tanto me falta por reforzar y qué tanto tengo bien entendido. ¿Sale? Entonces, qué bueno que les haya servido. No es la última vez que se van a enfrentar a esto. Como les decía, el próximo lunes les tengo un desafío y viene un ejercicio muy similar.
¿Sale? A ver, escucho a las demás. Nos vamos a divertir dentro de 8 días. Y pues estoy preparando la presentación de la siguiente técnica. Ahora, no se me desesperen si a la primera no le salió. Esto es de práctica, chicas. Aquí es como las matemáticas. Si no se tienen paciencia, no se aventuran a practicar, difícilmente van a poder desarrollar este tipo de comprensión lectora. Así es que no hay ningún problema. Y bueno, creo que a todas les va a ayudar muchísimo independientemente de la carrera que elijan. En el caso de Diana y de Mónica, que están en licenciaturas de Ciencias Sociales, bueno, esto les va a solucionar la vida en muchas situaciones. ¿Sale? Ah, bueno, que creo que además las dos son abogadas. Entonces, bueno, todavía más. ¿Sale? Ahora vamos con la última técnica que compone nuestro arsenal. Y es una estrategia de lectura que me va a ayudar muchísimo a lidiar con textos más especializados, incluso con los poemas también. Y es vincularla con los aprendizajes previos. Ahora, aquí cabe señalar que la lectura no solamente es un escaneo mecánico de información con la cual se memorizan las cosas. Recordemos que la lectura es una vía en la cual nosotros ampliamos nuestros esquemas cognitivos, es decir, nuestros conocimientos, para aprender nuevas cosas. Eso es importante. Desde esta perspectiva, leer se asume como una actividad en la cual nosotros tenemos un rol activo, a través de la cual la información que vamos registrando va a cobrar relevancia a medida que la conectamos con lo que ya sabemos. Y es que aunque ustedes no lo crean, ya saben de todo, desde matemáticas, física, química, la experiencia, su entorno familiar, su entorno social, su misma curiosidad, las ha llevado a tener una serie de saberes que tienen una relación directa con lo que ven en la escuela. Si ustedes descubren esa relación y la vinculan, ya la hicieron. Lo que están aprendiendo va a resultar mucho, mucho más sencillo. ¿Sale? Ahora, lo que les estoy diciendo es un eje temático de una corriente de psicología educativa. Algunos dicen que es de pensamiento. Bueno, esa discusión se la dejamos a los expertos, que se conoce como constructivismo. Esta vincula que el individuo es un sujeto cuyo aprendizaje se da de una manera más autónoma y que está estructurado a partir de estos conocimientos previos, pero también del medio social en que se desarrolla. Algo que me encanta de esta propuesta es que ve al aprendizaje como un fenómeno social. La socialización de la información y con quién compartimos este proceso de aprender le da un mayor significado a esos datos. El coaprendizaje en esta propuesta es brutal. Lo que también hacemos en el barrio también, la interacción con las familias es
clave. Sale que, bueno, tristemente, a pesar de toda la rimbombancia que hay en los documentos de carácter educativo desde la política, pues todavía no se llega a ver bien, ¿sale? Así es que lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase es una estrategia de comprensión lectora que está basada en el constructivismo. Y eso los va a llevar a estudiar de una manera mucho más efectiva, ¿vale? Y a poder sobrevivir a textos de especialización, como ha sucedido con las anteriores alternativas de cómo leer de una manera más efectiva. Esto requiere práctica y paciencia, ensayo y error. ¿Sale? Ahora, ¿qué me pretendo con esta segunda sección de la clase? Bueno, que ustedes primero conozcan una serie de conceptos que provienen del constructivismo para fin de que se estructure una estrategia de lectura mucho más eficiente. Les digo, a medida que tengamos una mayor conciencia de la teoría que aplicamos a la práctica, va a resultar mucho mejor. También algo muy importante que, bueno, ya en mi papel como profesor de historia también apelo mucho, es rescatar la importancia de nuestro bagaje cognitivo. Es decir, lo que ya traemos, ¿sale? Para vincularlo con lo que estamos por aprender, en este caso, a través de la lectura. ¿Sale? Eso es muy importante. Si ustedes la aprenden a manejar, van a tener un paso adelante en todo. Ahora, no me malinterpreten, no con esto quiere decir que es una fórmula mágica. Apenas es una pizquita de lo que es, pero me parece que es suficiente para que ustedes se vayan encaminando y vayan definiendo mejor sus estrategias de cómo aprender. Sale aquí, digamos, la lectura es un pretexto. ¿Vale? Bueno, para irles presentando un poco más qué es el constructivismo, les comentaba que es una corriente pedagógica que va a priorizar la necesidad de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para que puedan tomar las riendas de su propia educación. En este caso, que haya una autorregulación de lo que yo estoy comprendiendo a través de la lectura. Y ya no estamos solos, ya durante el curso tuvimos varias herramientas que nos permitan esto, ¿sale? Pero lo más importante aquí es el saber hacer. Esa es la base del aprendizaje, que ustedes interactúen con lo que requieren. En este caso, pues leer. ¿Sale? Así que la experiencia es fundamental en este caso. Y a medida que ustedes vayan teniendo esta experiencia en la lectura de una manera más consciente, solitas van a ocupar mecanismos, y lo acabamos de ver hace unos momentos, que van a resultar más efectivos. ¿Sale? Bueno, entre la gente que crea esta corriente, que bueno, es bastante heterogénea, tenemos este viejito chistosón, que se llama Jean Piaget, biólogo, psicólogo, pedagogo, que estuvo muy clavado en vincular la parte del desarrollo biológico con la manera en cómo aprendemos. De hecho, él es padre de otra corriente de psicología educativa que se llama psicogenética, ¿sale? Pero que también es la base para el constructivismo. Luego tenemos a este señor, así como lo ven serio, Lev Vygotsky, historiador, pedagogo, psicólogo, filósofo creo que también fue, que plantea la idea de que el aprendizaje es social, aun cuando somos autodidactas, porque nuestras referencias parten de nuestro grupo. Y a medida que ese aprendizaje se socializa, cobra mucho más sentido. ¿Sale? Él es el primero en decir incluso que a medida que nosotros vamos creciendo, esos conocimientos previos se van ampliando a partir de nuestra interacción con los grupos sociales con los que vamos conviviendo. Y eso, por supuesto, se debe conectar con el contenido que vemos en la escuela. Además de ello, también él le da ahí mucho el enfoque de la historia. Tiene un toque histórico esto. Las sociedades no siempre han aprendido de la misma manera. Luego aquí tenemos a este señor que es Jerome Brumer,
en donde él habla de que el lenguaje también es importante porque es lo que nos ayuda a entender que realmente ese aprendizaje sea significativo. De hecho, a él le debemos el concepto de aprendizaje significativo. Y también apela mucho a la interacción. Los individuos al momento de aprender deben de estar interactuando. No solamente tienen que ser a través de la práctica, sino también la teoría. Y bueno, van a haber otros más, por ahí también entra David Hausbell, en fin, son varios. ¿Hasta aquí algún comentario, duda? De mi parte, no, profesor. Ok, bueno, aquí hay una pequeña fe de ratas que se me acaba de pasar, me confundí. No es Brumer el del aprendizaje significativo, es Hausbell. Brumer es el del lenguaje y les pido ahí una disculpa por ese cruce de cables, ¿vale? Bueno, ¿las demás tienen alguna duda, comentario sobre de qué trata el constructivismo? ¿No? Bueno, un poco para aterrizar lo que es el concepto del aprendizaje significativo, para el constructivismo, eso no es otra cosa que el resultado de un proceso donde nuestras experiencias previas se van a ir vinculando con las ideas y saberes que emanan de su entorno. Es decir, aquí tomamos diferentes ambientes, el barrio, nuestro lugar de trabajo, nuestro hogar familiar, la escuela. Todo debe de ir conectado. Y de todos esos espacios nosotros recuperamos información que nos conecta con lo que en este caso vemos en la escuela. ¿Sale? También Auswell plantea que el aprendizaje realmente se vuelve significativo cuando éste adquiere una función, una practicidad para la persona. Es decir, ir más allá de la memorización mecánica. Cuando ustedes le encuentran un sentido a lo que están aprendiendo, una utilidad, eso pasa de esta memoria a corto plazo que hay en nuestro cerebro y se reserva al área de nuestra materia gris en donde se encuentra latente, en donde a partir de la situación que estamos enfrentando es como sustraemos ese aprendizaje y lo aplicamos, pero ahí está. Y aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña gran crítica a la manera en cómo estamos educados. A lo más estamos educados, estímulo, respuesta, la necesidad de aprender para sacar un 10 y hasta ahí. Pero jamás nos preocupamos en, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo aplicar en la vida real? Nunca de los nunca. Por eso no recordamos ni siquiera el 80% de todo este bagaje que aprendimos de primaria a universidad. Eso es algo muy triste. Y solo cuando encontramos esos escenarios en donde un tema de física, de mate, de historia, conecta con lo que cotidianamente vivimos, es cuando no se nos olvida. O bueno, cuando el profesor nos dejó muy traumados. ¿Sale? Piensen, por ejemplo, en las actividades que les gusta realizar. Partió no nada más de una necesidad, sino encontraron ahí algo que les agradó. Por eso el aprendizaje también tiene que estar mancomunado con el placer, con el gusto, tiene que ser atractivo. Eso también, digamos, jala a que yo le encuentre un significado y por lo tanto pase de una cognición superflua a una cognición significativa, es decir, a un aprendizaje que quedó, que llegó y que, ¿cómo iba esta frase? Vino y llegó para quedarse, como los clásicos de Universal Stereo. ¿Vale? Piensen, reiteren lo que les gusta hacer, bailar, un deporte, cocinar, y vean también la manera en cómo lo aprendieron, bajo una experiencia. Ahora, no siempre la experiencia, por ejemplo, es la panacea del asunto. Tristemente hay actividades en donde por experiencia aprendemos, pero
tristemente no siempre es lo más oportuno. Y aquí lo digo con mucho respeto y tacto, pero me parece que es un ejemplo explícito. La manera en cómo vivimos nuestra sexualidad. La aprendemos por experiencia, a todos nos gusta pasarla bien, pero esa experiencia tristemente no va orientada hacia el mejor de los casos. Por nuestra limitada educación sexual, por la permanencia de nuestros prejuicios, porque además no hay una explicación significativa de las cosas, es casi hacerlo hacer de una forma un tanto instintiva y además muy mal. Y eso reduce mucho lo que pudiéramos vivir con plenitud a partir de esas actividades. Y el hacerlo por hacer, la mera experiencia que tenemos a partir de esos paradigmas que son muy deficientes, muy limitados, involucra también que tengamos pésimas vivencias al respecto. ¿Vale? Un poco ahí toco ese asunto para que se percaten que tampoco, no todo a partir de la experiencia es el paraíso, bueno, ¿no? Sí es muy importante, pero debe ir de la mano con una serie de categorías o conceptos objetivos, hasta cierto punto, hasta donde se pueda, que nos lleve a hacer eso. ¿No? Encontrar el porqué, el sentido de las cosas. A eso se refiere con el aprendizaje significativo. ¿Sale? ¿Algún comentario respecto a esto? No, profesor. ¿No? Bueno, otra actividad que la aprendamos por experiencia, pero que también se queda limitada es la manera justa en cómo aprendemos a partir de la escuela, en donde también, tristemente, en nuestro entorno no tenemos una orientación clara. Nuestros padres, en ese sentido, heredan esa limitante y no son una buena orientación. Si nos vamos con nuestro medio, pudiera ser que por ahí tengamos alternativas, pero no, tampoco. ¿Sale? Entonces ahí hay dos casos en donde vemos que la experiencia, por experiencia, pues como que tampoco no. Tenemos que tener conceptos que, digamos, den una orientación o sentido a esas actividades. Reitero, es buscar un equilibrio, un balance. Tampoco no piensen que si van y les da por bailar, tengan que estar obligadas a tener un estilo, una técnica como si fueran maestras de academia de baile. No, tampoco. Es importante conocer también el contexto. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la comprensión de lectura desde esta perspectiva constructivista, no perdamos de vista que el leer implica un proceso activo. Es decir, yo me asumo como responsable de la construcción del significado de un texto. Tengo que estar involucrando expectativas y conocimientos previos. ¿Hasta dónde voy a llegar? Si me enfrento por primera vez, no sé, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una obra de la literatura universal maravillosa, pero no tan sencilla de leer, tengo que fijarme objetivos claros y concretos. ¿Qué pretendo? ¿La quiero leer bien? Entonces eso conlleva a que tengo que ir de la mano con un diccionario, conocer un poquito la historia de la Divina Comedia, quién es Dante Alighieri, para poder comprender mucho mejor a qué se refiere cuando habla de los nueve infiernos o por qué toma a Virgilio como guía en esa parte del inframundo, por qué toma a Beatriz, que fue su enamorada, como guía en el cielo, qué perspectiva tiene de la religión, ¿sale? ¿Por qué pone a Sutano o a Perengano en determinados niveles infernales? ¿Ok? Eso va muy de la mano con lo que sí, que es la consecuencia de un objetivo. No leemos al ahí se va. Tenemos una finalidad. Desde un primer acercamiento hasta un análisis profundo. Entonces, esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir definir qué estrategias vamos a ocupar. ¿Sale? Ahora, es importante también contemplar que la lectura es un proceso de interacción. Casi lo puedo yo visualizar como un diálogo. Y aquí entra a colación otras estrategias de lectura que ya hemos visto, como el preguntar.
¿Sale? Que era lo que les decía hace unos momentos con la letra del pueblo blanco. Quizá por ahí era preguntarse, bueno, ¿y por qué este señor expresa de esa manera tal situación? Y eso nos va a llevar a conectarlo con nosotros mismos. En ese punto la poesía es bien bonita, porque podemos tener una empatía o una sensibilidad con el tema que está abordando. Tenemos que abrirnos. ¿Sale? Y por supuesto que aquí algo que nos facilita mucho son nuestros conocimientos previos. Reitero, hagan de cuenta que lo que se propone es hacer una edificación. La base es lo que ya sabemos. Y sobre esa base vamos a echar diferentes niveles de conocimiento, ¿sale? Ahora, aquí también implica un proceso de predicción e indiferencia continua. Esto que conlleva a ir otra vez generando conjeturas, predicciones, formular hipótesis sobre el contenido. Eso es lo que también faculta que la lectura sea un diálogo. ¿Vale? Y eso también me lleva a tener mis propias interpretaciones. Ahora sí que lo más parecido a la receta para poder leer un texto desde esta perspectiva es, antes que otra cosa, la conciencia del porqué de leer. ¿Sale? Parezco redundante, pero me parece que ya organizados en pasos a seguir, esto es vital. En caso de que yo esté leyendo por una finalidad académica, como es la realización de un ensayo, pues tengo que tomar muy en cuenta qué es lo que se me pide en ese ensayo. ¿Sale? Eso incluso va a hacer que la lectura no sea algo pesado. ¿Sale? Ahora, en esta parte también es muy importante identificar la estructura del texto. Y aquí les dejo una bonita frase del buen Piaget, que va a ir más o menos en ese tenor. Aquí la cosa no es reproducir, sino que a partir de lo que ya esté hecho, realicen cosas nuevas. No repitan lo que siempre se ha realizado, porque si no, pues el resultado no va a variar. Eso es lo que lleva a que las cosas cambien. Si estoy tomando clase, aún en la materia que no me gusta, comienza a tener un rol activo a partir de pedirle al profesor que me diga, y bueno, ¿cuál es el sentido de esto? No está para mal, es más, a mí cuando me ha tocado que en historia, que es en donde he tenido más experiencia, me preguntan eso, puta, yo siento que estoy en el paraíso, porque aterrizo las cosas a un punto que entiendan el por qué es necesario ver el Imperio Romano, la antigua Grecia, el cristianismo, la Revolución Francesa, lo que se les ocurre, porque se incide en el presente, es algo que nos compone. ¿Vale? Y de esta manera ustedes ya van incluso más allá de este objetivo que es tener información que necesito para el examen. Si ustedes encuentran un sentido y un objetivo en esa lección, van a tener no una relación, digamos, bancaria entre profesor y alumno. Me refiero a que el profesor invierte conocimientos a través de un discurso y diapositivas y ustedes lo reciben y ya. Sino que se vuelve algo dialógico. Ustedes van a interactuar y no saben. Cuando a mí me ha tocado grupos y personas que agarran ese patín, me la paso de poca madre. Es cuando más me gusta estar de profesor. Cuando se me cuestiona, cuando se me pregunta, cuando me llevan también a aprender de ustedes. Cuando me enfrento a grupos que son muy callados o que tienen un rol muy pasivo y no le veo por dónde, híjole, ahí sí la situación confieso que se me complica un poquito. No sé por dónde llegar y no sé hasta qué punto lo que estoy exponiendo esté funcionando. ¿Sale? Así es que es importante romper las reglas en ese sentido. ¿Vale? Así es que, bueno, aquí, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, tristemente, pero procuren hacer uno de los textos que están en la parte de
bibliografía recomendada, no la parte teórica que justifica el taller, sino la que es de práctica. Vayan por esta idea. ¿Qué significa? ¿No? Básicamente es buscar la idea central de este texto. ¿Qué es lo que pretende? ¿Ok? Siguiente punto, que esto les va a ayudar muchísimo en la universidad, y lo acabamos de hacer, y fue algo bien padre. Sea cercano o no a lo que objetivamente es, ustedes ya se apropiaron del texto, le hicieron. Entonces estamos hablando de una experiencia, están generando una experiencia significativa, lo cual esto en el constructivismo es fundamental. Así es que el paso 2 para leer desde esta postura es generar nuestras propias conclusiones. ¿Sale? Por eso antes vimos la inferencia. Y eso es lo que promueve que la lectura sea un diálogo entre nosotros y el autor. Van a haber unas cosas que me van a gustar y que van a decir si yo coincido con él. Van a haber otras en donde quizá por contexto, porque no tengo los conocimientos suficientes para entenderlo, o a lo mejor ocupo un vocabulario que me cuesta trabajo, pero ahí es en donde pudiéramos tener bronquillas, ¿no? Pero en general es hacer nuestras propias interpretaciones. Les pongo un caso, después de muchos años, para un proyecto cultural en el que voy a participar, estoy leyendo Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Es un texto que leí 2 veces en mi vida antes, una cuando tenía 12 años, la otra cuando tenía 20. Cuando tenía 12 me volé. Fue algo padrísimo, pero no iba más allá de dejarme llevar por la novela, pues porque hasta ese era mi avance. Cuando tenía 20, comencé a verlo como una buena manera para acercarse a la ciencia. Y en esa época, pues todavía estaba verde en varias cosas, entonces hubieron muchas cuestiones que aparecían en Julio Verne que creía posibles, por ejemplo, esto de la tierra hueca. Me parecía algo interesante, aunque no estaba completamente seguro. Y ahora que lo estoy volviendo a releer, no saben, lo estoy degustando como no tienen idea, pero al mismo tiempo con esto poquito que sé más de biología, de geografía, me llevo a detectar en dónde es imaginación de Julio Verne, en dónde se investigó y cuáles son mis propias interpretaciones. Y lejos de meritarlo, me parece, y estaba hablando en la tarde con una amiga que es química, que ese texto sirve, pero de poca madre, para interesar a los chicos a las ciencias, porque además la manera en cómo Julio Verne escribe es, y miren que lo estoy leyendo en un texto que la edición está medio chafona, sí, lástima de ser pobre y de no poderlo comprar en físico. Entonces que es carga de PDF y bueno, hasta tiene horrores de ortografía. Pero a pesar de todo, Julio escribe bastante bien. Entonces imagínense, bien situado, ponerles a los chamacos, porque además es muy ameno. De entre 12 y 14 años, leer 3 capítulos de Julio Verne y de ahí conectarlo con lo que les enseñan en geografía, en biología, en física, en química, incluso en historia. Uf, le vamos a sacar mucho provecho a la literatura. ¿Sale? Entonces aquí es importante interpretar y que ellos mismos construyan, ¿no? Como en su momento yo lo hice en esta obra y bueno, lo estoy rehaciendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces traten de igual practicar. Me parece que para para esta parte les dejé a manera de práctica, no, ojo, no la ejercitación, eso es muy diferente, sino la lectura. Lo que es
un texto científico sobre el fuego. Con este eje, vayan leyendo ese artículo que me parece que es de National Geographic, de lo saqué, sobre el fuego, que además es un tema bien, bien padre. Hasta la fecha yo sigo teniendo por ahí algunas preguntas en cuanto al fuego. Pero ya con esto, híjole, me parece que la química, la física que ahí les ponen es mucho más amigable. Recordemos que las lecturas que yo seleccioné para este taller va con la idea de que seamos lectores flexibles. No sé ahí cómo les esté yendo con esos libros que, bueno, en paralelo teníamos que leer. Ya para el final, y creo yo que esta es una buena noticia para todos, no existe el error aquí. No perdamos de vista que la comprensión lectora es un proceso paulatino, es un proceso constante de ensayo y error, que al final es lo que también es esencia de una experiencia. Así que bueno, esto es como una advertencia porque no siempre vamos a caminar sobre baldosas amarillas. Y sí, estaba escuchando la leyenda de la Mancha mientras estaba redactando esta diapositiva. Van a haber momentos, y por ahí ya se han sentido, en el que algunos documentos se van a resistir. Un poema, pinche profesor manchado, me dejó este poema que pues bueno, no le entiendo mucho. O un libro de antropología, o el Código Civil, no sé lo que se les ocurre. Pero aquí, desde esta perspectiva, y eso es algo que me encantó, no hay errores. Por ejemplo, en estas clases no les dije que estaban mal. Simplemente fueron aproximaciones diferentes, unas más cercanas que las otras, pero no estuvieron mal. Ahí lo que dependía era cómo estaban leyendo, el enfoque que le estaban dando y cómo eso lo conectaban con sus saberes previos. Ahora que ya están mejores armadas, estoy seguro que esto les va a costar menos trabajo. ¿Sale? Ahora, estas aproximaciones son indicativos de qué tanto van comprendiendo el discurso, y por ahí creo que fue Diana que me lo platicó en el chat hace unos momentos, y qué nos falta por aprender. O sea, todo el tiempo aquí estamos bajo una evaluación que nos lleve a corregir. Más que a sentirnos mal, es una evaluación desde una perspectiva positiva. ¿Qué me falta por aprender? ¿Sale? Aquí es que ustedes vayan teniendo una mayor conciencia y una mayor autonomía de su proceso de aprendizaje. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Perdón por hacer esto un poquito más conciso, pero vi la hora y dije, no, si me las llevo con todas las ejercitaciones, no, capaz de que no extender un poquito más y tampoco no se vale, hay que respetar su tiempo. ¿Vale? Pero hay dudas, preguntas, ¿cómo les fue con esta otra estrategia? ¿Ya la intuían? ¿Ya la estaban aplicando? ¿O no la conocían y les resultó atractiva? Cuéntenme. Ahora sí que háganme saber sus inquietudes. Pues al menos yo ya la conocía, pero ya tenía muchísimo que no la practicaba, profesor. Y yo esto me sirvió, estos ejercicios y esa clase, pues para irme actualizando. Ok, bueno, eso es grato saberlo y qué bueno que por ahí haya dado. Ahora reitero, es un taller de 7 semanas. Por supuesto que estos temas no se agotan. Hay un montón, la comprensión de lectura es todo universo, todo un arte. Por eso, pos de que a lo mejor se quedaron con el gusanito de querer saber más, pues les dejé bibliografía sobre este tema que está en la carpeta de Drive y que bueno, más adelante pueden retomar y pueden de vez en cuando recurrir a ella para hacer todavía unas lecturas mucho más eficaces. ¿Sale? Esto es, digamos, como una pequeña probadita de todo lo que es la comprensión lectora. Imagínense, pues a mí todavía me falta mucho por aprender. Pero está padre, la verdad es que está muy padre. ¿Qué más? Eso, muy bien, Susana. Muy, muy bien. Diana, Michelle.
La técnica ya la había visto cuando la trabajé Ujú. en la preparatoria, pero realmente nunca abundamos tanto o se explicó de una manera para que yo la pudiera entender al 100%. Entonces creo que fue muy dinámico para entenderla y para pues ponerla en práctica. Perfecto, perfecto. Pues qué bueno que ya conocieron esa estrategia y que pudieron recuperarla. Ojalá que después de esto la lectura sea un viaje mucho más apacible, que ojo, esto no implica que no haya retos, eso siempre van a haber, pero vamos a saberlas encarar mejor. Y pues bueno, no resta más que agradecerles el que me hayan acompañado hasta este punto. Estamos en la penúltima clase. El siguiente lunes tenemos nuestro desafío que va también con la idea de generar una retroalimentación general, que ustedes vayan visualizando sus avances. Es una ejercitación muy, muy interesante que hice, les digo, hasta les puse adivinanzas, pero va con la intención de que prueben sus habilidades lectoras. Se contempla que, bueno, dure más o menos una hora y la siguiente hagamos la revisión del documento, y con eso pues cerremos el curso. También están en la web, bueno, perdón, en Google Drive las actividades de cada sesión práctica, que bueno, tenían intención de que en paralelo que viéramos el tema, en esa semana se pusieran ahí a tener esa práctica. Ojalá que tengan oportunidad de hacerla, si no, les invito a que la hagan después. De cualquier manera, las clases van a estar ahí en YouTube, o sea que pueden ir en cualquier momento a repasar. Y pues bueno, nos veríamos el siguiente lunes, ya para cerrar el taller. Les agradezco mucho también quienes hayan hecho sus contribuciones. Hasta el momento les agradezco muchísimo. Recuerden quienes aún no, o todavía les falta por abonar algo, bueno, tienen hasta el próximo lunes, ¿sale? Pero bueno, gracias, gracias de corazón por la confianza. Esto es como un intro de las golondrinas. Y dentro de 8 días nos vemos, ¿va? Gracias, profesor. Hasta luego, bonita noche. Cuídense. Bye. Y a quienes veo mañana en historia, no dos mañana en historia.